Piscis, bienvenidos a su lectura para esta semana. Les saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Mira Piscis, las energías que tienes para esta semana te sale la carta del avaro, la carta de experimentar y la carta de la nueva visión. La carta del avaro la podemos interpretar como una energía en la cual tú podrías estar tratando de resguardar lo que tienes, tanto monetario, físico o emocional, donde hay una energía a tu alrededor donde quieres estar teniendo mucho cuidado y protección con las cosas que son más valiosas para ti. Hay algunos de ustedes que estas cosas que son valiosas podrían ser representadas por tus hijos, por tus familiares, por esa persona especial, por tu carrera. Tienes que adaptarlo a ti. Estas lecturas aplican para los signos ascendentes, lunares y también para tu signo solar, por supuesto. Estas lecturas las voy a estar extendiendo y te recomiendo que la veas hasta el final porque en la medida que llegues al final del video podrás comprender mejor el mensaje que hay aquí para ti. La carta de experimentar te habla de una energía de curiosidad, de una energía durante esta semana o las semanas que siguen, donde tú vas a estar tratando de investigar, de conocer, de hacer research, hacer investigaciones, buscar conocimiento acerca de información, de cosas que tenga a tu alrededor. O donde también te da la información que tú necesitas para poder tomar una decisión y probar algo diferente. Una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, una forma de manejarte. Hay algo que quieres probar. Mira, estoy recibiendo un mensaje. Ustedes recuerden que yo siempre canalizo el mensaje a medida que lo voy recibiendo. Hay algunos de ustedes que podrían prestarse como para conejillos de India. Puede que en estos instantes no tenga sentido lo que te estoy diciendo, pero durante la semana te darás cuenta. ¿Sabes? Como cuando escogen a personas para ser voluntarios, para hacerles exámenes o pruebas médicas o pruebas de salud. O podrías tú también estar recibiendo algún tipo de tratamiento experimental para mejorar o tratar de aliviar alguna situación de salud en la cual tú te encuentres específicamente. Puede ser de lo que está en estos instantes alrededor del mundo, o puede ser una enfermedad, algo que ya tú vienes trayendo desde hace mucho tiempo. Pero aquí es como si también durante esta semana estuvieses probando como algún nuevo tratamiento, pero es un tratamiento que está como experimental todavía, aún no se ha aprobado al 100%. La carta de la nueva visión te habla de energías esta semana donde tú vas a poder ver las cosas desde otro punto de vista. En vez de ver el vaso medio vacío, lo vas a estar viendo medio lleno. O hay algunos de ustedes que podrían estar viendo el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. Tienes que adaptarlo a ti si vas a tener una actitud esta semana positiva o pesimista. Pero va a haber una situación que te va a impulsar entonces a tratar de ver las cosas desde este punto de vista. Yo te recomiendo que obviamente lo veas todo desde el punto positivo, ve el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío, para que esa energía negativa o de estrés no te vaya a estar afectando. La carta del avaro te la aclara la carta del éxito. Para algunos de ustedes, esa energía de protección tiene que ver con algo de lo cual tú te sientes muy orgulloso, muy orgullosa, algo que realmente te define. Puede ser también tu corazón. Tal vez no quieras que otras personas conozcan al 100% tu corazón porque eso es lo que te da felicidad o hay una verdad que estás resguardando muy fuerte. Pero aquí la carta del éxito te indica de que en la medida que tú compartas con las personas un poco más, que te abras un poco más en cuanto a tu energía, vas a poder disfrutar y vivir de un gran éxito, de muy buenas noticias, de muy buenas cosas. Mira, tienes la carta de la participación. Eso te indica de que tienes que abrirte hacia otras personas, tienes que conectar con ellos, tienes que formar parte de un grupo, no puedes mantenerte aislado. Y en la medida que tú lo hagas, eso te libera, eso te abre, eso te permite sentirte parte de un grupo y estar en la cima. ¿Qué te bloquea? La curación. Hay una situación que bloquea en estos instantes tus energías. Pueden ser que físicamente tus energías, tus chakras están bloqueados. Necesitas hacer algún tipo de ejercicio, terapia de sanación, por medio de Reiki, por medio de alguna terapia que tú prefieras, para que puedas entonces alinear tus chakras, alinear tus energías y que todo esté en armonía. Eso también podría hacerte referencia a esto que te hablé con la carta de experimentar de esos tratamientos médicos. Y sí, aquí van a haber varias posibilidades. Si tú tenías algún tipo de enfermedad, alguna situación donde no encontraban cuál era lo que estabas sufriendo, lo que estabas teniendo, puede algo tener que ver con movimientos de las manos tal vez,
puede ser artritis o algún tipo de esta enfermedad, y tal vez van a estar haciendo algún tipo de prueba. Pero te habla de que van a haber grandes posibilidades para ti, y donde antes tú sentías de que no había opción para poder recuperarte, ahora las cosas van a ser distintas, ahora sí hay recuperación. ¿Qué bloquea esta área de acá? La inocencia, la parte de la nueva visión, y te lo aclara la carta de la aventura. La inocencia como bloqueo te indica de que hay algunos de ustedes que podrían estar confiando ciegamente en otras personas, y estas personas podrían estarse aprovechando de ti. Y tal vez esa es la nueva visión, porque ahora abres los ojos, te levantas y ves quiénes son esas personas que se están aprovechando de ti, que solamente te están utilizando. Y con la carta de la aventura, esta nueva perspectiva te va a abrir los ojos, te va a permitir tomar acción, tomar cierto tipo de decisiones que antes no te atrevías, que antes tal vez por inseguridad de otras personas que plantaban en ti, ellos plantaban como una idea en ti de temor y de inseguridad y tú les hacías caso. Pero eso tenía que ver por tu inocencia, alguien como que usualmente te manipulaba. O puede que te esté manipulando y te estás dando cuenta con esta carta de la nueva visión. Y ahora tomas como una decisión y dices, ¿sabes qué? Mandas a todo para el bien lejos y sigues tu camino. Un camino que te va a llevar a la felicidad, a brincar y a saltar. Mira que estos colores de la aventura me hacen muy familiar, estos colores del éxito. Esto es como un gran camino que vas a estar recorriendo, una gran ayuda, una gran luz que vas a estar recibiendo. Qué bueno. Vamos a ver el mensaje del tarot ahora. Pues están en las cartas de Osho. Yo con ellas canalizo más que todo como energías. Lo que viene para ti lo vamos a ver ahora también con las cartas del tarot. Wow, esa carta salió y quiere hablarte inmediatamente. Tienes la carta de la templanza. Te habla de balance espiritual. Te habla de una conexión también con los elementos. Te habla de esa conexión que tienes que tener con la naturaleza. Te habla de un periodo de tiempo donde hay ángeles tuyos a tu alrededor protegiéndote, especialmente de una víbora doble cara que tienes con esta reina de bastos. Mis guías la interpretan de esta manera. Es una persona que puede ser la que te estaba manipulando, que te salió en el tarot de Osho. Marca aquí una persona que, sí, aquí hay alguien que tienes que tener cuidado porque podría estarte engañando. Hay una persona que te podría estar manipulando, te podría estar engañando. Marca como una mujer, puede ser esta reina de bastos, como te indico. El basto representa los signos de fuego, así que podría ser Aries, Leo, Sagitario. O puede tener dentro de su carta natal alguno de esos signos. Pero esta mujer o hombre con energías femeninas de estos signos de fuego podría estar abusando, aprovechándose de ti y estaría tratando de sacar provecho de algo que tú tienes o de alguna energía. Y tienes ángeles, tienes guías que están tratando de advertirte. Y tal vez tú pensabas que esas personas que estaban tratando de advertirte acerca de esta manipuladora, de esta víbora, tú pensabas que ellos que te advertían eran los malos. Y resulta que tenían razón. Es el momento de que tomes una decisión de qué vas a hacer con esta persona, y algunos de ustedes ya saben quién es o podrán durante esta semana o las semanas que siguen darse cuenta de quién es esta persona que está sacando provecho de ti. Esta es una amistad, es una persona en el amor que simplemente está contigo porque tú le ofreces algún tipo de beneficio, sea que le ayudas a no estar sola, sea que le ayudas monetariamente, que le ayudas económicamente, que le ayudas con algo, pero esa persona está ahí solamente por interés. Puede ser una amistad también. Como yo siempre les digo, mis guerreros de Piscis, yo no estoy aquí para llenarte de ilusiones ni a ningún otro signo. Si la lectura te cae y te salen cartas y el mensaje que yo recibo es qué maravilla, te vas a ganar la lotería, llega al alma al gemela de tu vida, te lo digo, pero no es el mensaje que estoy recibiendo. Y como guía para ti, mi misión es indicarte las cosas que no te están funcionando para que las quites de tu camino y puedas recibir la luz, puedas recibir bendiciones. Así que tienes que tomar una decisión, y la decisión que te recomiendan por lo que veo aquí es seguir tu camino, echar para adelante y dejar a esa persona atrás. Desconectar de tu relación con esa persona porque eso no te está funcionando. Esa persona es alguien que se aprovecha. Como te digo, los signos que te dije puede ser Aries, Leo o Sagitario. Y esta es una persona que solamente ve por sí misma. No le interesa absolutamente más nadie, solamente le interesa ella misma. Vamos a ver qué otro mensaje. Déjame tu dedito para arriba y comparte este video, tus likes. Miren el as de bastos. Un nuevo comienzo definitivo. Mira, tú dejas a esa persona atrás, te quitas esa energía negativa, ese vampiro de energía que está chupando toda tu energía positiva, y se te abren los caminos como no tienes idea. Oye, recuerda que esto no es una película, así que no es que esto te va a pasar todo en una semana. Obviamente se puede extender un poco más, pero aquí
viene ese nuevo comienzo, ese salto de fe que vas a estar dando, una nueva oportunidad de empezar, porque parece que todo va a estar sincronizado de una manera muy especial en tu vida. Y esto podría ser también una persona con la cual trabajas, ¿eh? Y parece que ese conflicto que puedes tener con esa persona en tu vida personal o en tu trabajo te va a llevar a ti a dejar y abandonar un lugar. Y ese lugar que tú vas a abandonar o que vas a dejar se viene abajo. Ese lugar se va a desmoronar. O sea, tú sales de allí justo en el momento indicado. Y cuando tú te vas de ese lugar, tú vas a decir que, pero mira que ahora me tengo que ir de mi trabajo favorito, o del lugar que me gusta más, o me tengo que mudar de esta casa, o tengo que dejar a esta persona, o tengo que irme a este lado. Qué rabia, qué enojo, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué me tuve que ir yo y no se pudo ir ella? ¡Ja! Lo que pasa es que a ti, Dios, el universo, tus ángeles te están protegiendo. Con esa carta de la templanza que te salió al inicio, tienes a unos ángeles muy fuertes sobre ti. Al final vamos a ver qué ángel es. Porque eso que tú abandonas se viene abajo, se desmorona, se destruye. Y te salvaste de milagro, como dicen, ¿no? Pero te salvaste porque saliste de allí por otra razón, pero esa no era la razón que el universo tenía. La razón que el universo tenía detrás de todo esto es esta pérdida, este desmoronamiento, desmoronamiento que viene. Y en el instante no te vas a dar cuenta de que es una bendición y tú vas a tratar de luchar en contra de ello, pero no vas a poder. Y al final tomas la decisión correcta. Así que si ya te encuentras en una situación como esa de abandonar un trabajo, de abandonar una situación donde estás, recuerda que al final del día tú tomas la decisión que tú quieras, ¿no? Tú eres responsable por tu vida, yo solamente te doy el mensaje. Pero aquí me indican de que definitivamente tomas la decisión correcta, la decisión que te va a llevar la victoria. Así que si estás pensando en dejar un lugar donde ya no eras feliz o una persona donde ya no te hacía feliz, al final tú tomas la decisión correcta y te salvas de a milagro. No sé si en algunas ocasiones te ha pasado que, por ejemplo, tú que quieres ir a una fiesta y en la noche te quedaste dormido y no fuiste a la fiesta. Y al día siguiente te enteras de que por no haber ido a la fiesta, que no fuiste a la fiesta y que pasó un gran accidente, que llegó la policía, que se llevaron un poco de gente, o que hubo un accidente o hubo un gran problema. Y tú te quedaste dormido o dormida y te enteraste de eso al día siguiente. Pues eso es una situación así como lo que vas a estar viviendo. Algo te va a pasar que vas a tener que evitar una situación o dejar de ir a un lugar o dejar a una persona atrás, una situación, un trabajo, y al día siguiente o días después te vas a enterar de que eso se vino abajo. Puede ser una empresa que se declara en quiebra también, ¿eh? Y tú te salvas de eso porque a ti sí te toca tu plata. Por darte un ejemplo, tienes que adaptarlo a ti, pues recuerda que son lecturas generales, ¿eh? Voy a pasar con el tarot de después, el After Tarot, es uno de mis tarot favoritos. Tienes la carta de la luna, la carta del 3 de espadas y la carta del 2 de copas. Mira, con la carta de la luna yo veo un periodo para ti donde tú finalmente vas a enfrentar tus miedos. Tú le vas a dar la cara a esa persona que te hizo daño, a esa persona que te está perjudicando, a esa situación que te está lastimando. Yo veo que tú te paras firme, Piscis, y veo que esto es algo, una situación que ha requerido de gran valor para ti. Algo que te ha costado muchísimo y algo que tal vez hasta el momento no habías logrado. Algunos de ustedes tal vez ya están sintiendo de esa manera, pero durante esta semana yo veo que tú finalmente tienes el valor de enfrentar tus miedos a pesar del sufrimiento que tú puedas pensar que tienes, y que esa manera de enfrentar tus miedos te va a llevar a ti a tener esa paz, esa armonía, y donde finalmente logras estar en los brazos de una persona que te hace sentir especial o una persona que va a estarte consolando también. Porque esa decisión que tú vas a tomar, ese enfrentamiento que vas a tener va a ser bien duro. Para algunos puede ser incluso hasta con algún miembro de su familia, que represente entonces una situación donde te rompe el corazón. Pero que aquí al final va a haber esa consolación. Alguien en tu vida, alguien te va a abrir los brazos y te va a poner un hombro para que tú puedas llorar y para que te desahogues. Y va a reconocer el gran valor y el esfuerzo que tuviste que tener para poder enfrentar este miedo. Pues cada uno tiene un temor, un miedo diferente. Para unos puede ser en pareja, para otros puede ser con el amor, para otros puede ser con sus creencias espirituales. Y aquí me están hablando de que va a ser un periodo bastante sensible para ti. Un periodo donde vas a sentir más las cosas dentro de tu alma, dentro de tu corazón, en tu piel, más que verlas físicamente.
Y mira, tienes nuevamente la carroza. Esto me está indicando de que tú avanzas, tú progresas. Y a ti también, para algunos de ustedes, puede ser que este temor sea el tener que dejar atrás a familiares, tener que dejar atrás amistades, tener que dejar atrás una situación que ya no funciona porque ellos no están en el mismo nivel de energía que tú. Tú has cerrado un ciclo, estás progresando, estás mirando hacia adelante y hay gente que te está arrastrando y que no te deja salir. Son como unos anclas en tu vida. Hay algunos de ustedes también que tienen una prenda, un necklace, creo que no se los conoces como un collar, lo que va en tu cuello, que es de oro. Algunos de ustedes pueden tener una prenda que es como un ancla, y eso es algo muy irónico, porque aquí me están hablando de que tú te encuentras anclado, hay una persona que te tiene anclada. Alguien pudo haberte regalado una situación como esa, un ancla, un talismán, un dije, algo que represente como estar enterrado, estar anclado. Tal vez esa persona no lo hizo de maldad, pero eso es una representación bastante irónica de cómo te estoy viviendo en estos instantes. Lo importante es que tú te percatas de eso, enfrentas tu miedo, dejas eso atrás, tienes el valor a escuchar tu intuición y progresar, avanzar. No te vas a detener. ¡Wow! Y en tu vida se va a dar la justicia. Veo así como ustedes han visto Caso Cerrado, que la jueza le da al mazo y dice, he dicho caso cerrado, así mismo lo estoy viendo aquí. Y el resultado va a ser a tu favor. Podría venir una resolución, si no tiene nada que ver con lo que te he mencionado anteriormente, has estado esperando una resolución de un juez, la resolución viene a tu favor. Veo que podrían tener la intención de apelar y vienes a hablar de nuevamente esta reina de bastos. Pero al final tú triunfas. Y si has estado esperando un dinero, esa apelación les va a perjudicar a esa persona porque ahora que tú entres en la apelación recibes más dinero. Así que te beneficia a ti, no a esa persona. Vamos a ver quién es tu arcángel que te protege. Números de la suerte y tu espíritu animal. Déjame saber qué te han parecido estas lecturas. Tu arcángel, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale el arcángel Yofiel. Te habla acerca de decisiones. Y te dije eso de las decisiones con este 2 de espadas que salió para ti. Te da el número de la suerte, el número 15. Podrías virarlo, el 51, o sumarlo, el número 6. Puede que alguno de esos números represente algo importante para ti. O entonces, en el caso de que no sea así, son números de la suerte. El color que te da es el color verde, un color como esmeralda. Es el color que veo para ti. Y mira tú el mensaje que te dice. Tienes que soltarte de todas esas cosas que te tienen presionado o que te tienen anclado. Holding you back, lo que te está manteniendo atrasado. Que es exactamente todo lo que te dije en la lectura. Y este arcángel te lo acaba de confirmar. Wow, wow, wow. Que necesitas desintoxicarte. Te necesitas hacer un detox. Y que en algunas ocasiones podrías estarte preocupando de una manera innecesaria porque no estás confiando en ti al 100%. ¡Wow! Cuando los arcángeles confirman lo de la lectura, como en este caso, yo quedo con la boca abierta en el piso. Vamos a ver tu espíritu animal, qué mensaje te quiere dar. Por eso es que les digo que es importante que vean la lectura hasta el final. ¿Cuántos de ustedes todavía están aquí conmigo? Déjenme ya en los comentarios y díganme 44. Escriban ahí J44, aquí estoy. Tienes el espíritu de la pantera, el número de la suerte que te da es el 44 y te dice que tienes que reclamar tu poder. Mira qué carta más poderosa, qué carta más hermosa. Tienes que reclamar tu poder, recordar que tú internamente tienes todo lo que necesitas para alcanzar tus metas y alcanzar tus sueños. ¿Cuál es el consejo que te dan tus ángeles? Las palabras que tienes que utilizar, las palabras que tienes que tener presente esta semana, comprometerte. Y veo más que todo que este es un compromiso que necesitas tener contigo misma, contigo mismo, no con otras personas. Que los resultados van a ser pacíficos. Y también te dice que tienes que ser certera o certero, directo. Que seas una persona directa. El consejo de amor que te dan
Uy, coqueteo. Mira tú. Parece que van a haber personas a tu alrededor que van a estar sintiendo una gran atracción por ti y van a estar coqueteando contigo. Muy bien. Wow. Y el otro mensaje que te quieren dar es que mantengas una actitud positiva en el amor. Que la manera que tú pienses de una forma positiva atraes el romance a tu vida. Así que tienes que hacer afirmaciones de amor, de positivismo y decretar a esa persona que tú quieres que aparezca en tu vida. Y lo puedes hacer si aún estás conmigo hasta el final de la lectura escribiendo en los comentarios: yo decreto un amor infinito en mi vida. O puedes poner el decreto que tú quieras. Yo decreto tomar la decisión correcta. Yo decreto que reclamo mi poder. Ha sido un honor para mí el haberte atendido esta semana. Te mando un fuerte abrazo y te decreto que tengas muchísima luz y progreso.